Por una parte, quien quiera tener efectivamente una información detallada de los numerosos eventos ecuménicos, organismos responsables en Europa de las actividades ecuménicas, las relaciones oficiales, los diálogos ecuménicos oficiales que se han ido llevando a cabo en este ámbito europeo, pues es una información fácilmente accesible. Por una parte está el boletín del Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y un vasito tiene... bueno, espera, ahí está, bien. Y por otra parte, quien quiera tener una síntesis solvente y muy razonable, pues puede acudir a un escrito de Santiago Madrigal en Anales de la Real Academia de Doctores de España sobre la situación ecuménica actual. Ahí hay una síntesis magnífica de todo lo que puede ser pues, lo acontecido en las últimas décadas, ¿no? Bueno, como el seminario quiere dirigir la mirada a la realidad eclesial desde la sinodalidad, yo me había puesto como planteamiento, se puede resumir en 3 palabras clave, ¿no? Por una parte, ecumenismo, evangelización, sinodalidad. Me parece que eso tiene su interés porque también el Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos hace unos años precisamente dedicó su sesión plenaria al tema ecumenismo y evangelización. Me parece que en Europa esto tiene una relevancia especial, no en otros lugares, sin duda, pero en el mundo occidental y especialmente europeo, pues el tema de evangelización es bastante urgente, como es obvio. En primer lugar, me parece importante también comenzar dirigiendo una mirada optimista al camino ecuménico recorrido, precisamente porque en ocasiones se habla, con razón, de un cierto invierno ecuménico. No hay que olvidar, lo que también, prolongando lo que ya ha dicho Fernando, pues que el ecumenismo es uno de los grandes acontecimientos de nuestro siglo, ¿no? Han mejorado las relaciones entre las iglesias de una manera que antes era impensable. Los cristianos de las distintas confesiones ya no son adversarios o indiferentes, tal como se comentó en la intervención de Fernando, ¿no? Nos miramos como hermanos. Se han eliminado prejuicios. Hay un mejor conocimiento y una estima recíproca. Existe una conciencia de lo mucho que nos une, de modo que actualmente podemos ofrecer un testimonio común de la fe en Jesucristo y de su relevancia salvífica. No es poco tampoco, perdón, la redundancia, lo que se ha conseguido en el diálogo teológico, como ilustra el informe bien conocido del cardenal Casper, Cosechar los frutos, ese libro que recoge pues, lo que se ha hecho a lo largo de estas décadas, ¿no? El diálogo oficial, si bien no se ha plasmado en resultados espectaculares, ha sido ocasión de forjar un patrimonio compartido de reflexiones teológicas. Me parece que esto es importante, Hemos podido intercambiar en común una serie de consideraciones que quizás pues cada uno, desde su confesión propia, católicos, protestantes, ortodoxos, pues no tenía en cuenta. Hemos compartido reflexiones, experiencias espirituales que allanan el camino hacia la unidad. Conviene tenerlo presente para no dejarse llevar del desánimo ante los obstáculos ciertos aparecidos en el ámbito doctrinal, que por otra parte, tal como se ha puesto de relieve, pues tiene un aspecto positivo. Hemos llegado al puntum dolens, ¿verdad? A los lugares donde efectivamente hay que pararse con un poco de detenimiento porque ya estamos tocando los núcleos de separación doctrinal, ¿no? Es cierto, decía el cardenal Casper en el año 2000, que en los últimos años el diálogo se ha hecho más difícil. El tono ha devenido en ocasiones más áspero. El entusiasmo ha decrecido en todas las iglesias. Las reservas y resistencias, en cambio, se han incrementado. A pesar de ello, no hay alternativa realista al ecumenismo. En verdad, el ecumenismo es el camino hacia el futuro. También es el camino para los cristianos europeos. Europa no es un sujeto primariamente geográfico, étnico, lingüístico. Ahí hay una gran diversidad, sino una comunidad de destino fruto de una historia común. La unidad europea no descansa solo en una mayor o menor integración económica o política, sino en un conjunto de valores que la dotan de identidad.
En ese caudal acumulado a lo largo del tiempo se cuenta el cristianismo, la fe cristiana, con sus luces y sus sombras, entre ellas las lamentables divisiones confesionales. En todo caso, el alma europea no es comprensible sin la fe cristiana. Sin embargo, y este es el punto que yo quería aquí poner de relieve, existe un hecho evidente. En la actualidad es muy variable el grado de identificación de los ciudadanos europeos con la fe cristiana, representada en cada nación por una u otra iglesia católica, evangélica u ortodoxa. Un ecumenismo realista no puede obviar la secularización presente en grados diversos en las naciones europeas. Ante este hecho no sirven viejas recetas del pasado. Para los católicos, el Concilio Vaticano II cerró el camino a nostalgias estériles de tiempos pretéritos. Se requiere, de una parte, un reconocimiento sincero de no pocos elementos importantes positivos de la modernidad. Basta pensar en la consolidación de la libertad religiosa, en el respeto a la conciencia individual, en la autonomía del espacio social y en los beneficios de una laicidad positiva. Hoy existen sólidas convicciones acerca de la dignidad de la persona, la defensa de los derechos humanos, el rechazo de la violencia, el respeto a la naturaleza o el deseo de lograr un espacio común de valores éticos. Todo eso es positivo. A la vez, no cabe ignorar que en la cultura actual, en Europa, existen corrientes contrarias al sentido religioso de la vida. Las iglesias están conociendo fuertes crisis internas y decrece progresivamente la adhesión a la fe cristiana. En el texto, el motu propio con el que Benedicto XVI erigió el dicasterio para la nueva evangelización, decía el entonces Papa: mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, no parece que sea así ya en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Para las jóvenes generaciones europeas, y no tan jóvenes, ya no es algo obvio ser cristiano. En no pocos lugares, profesar la fe cristiana resulta un hecho minoritario. El ecumenismo no puede prescindir en Europa de este dato nuevo que nos sitúa en una Europa en buena parte poscristiana y que plantea desafíos tanto ad intra de las iglesias como ad extra de ellas mismas. Hacia el interior de las iglesias, el cardenal Casper proponía un renovado esfuerzo por consolidar en cada una de las iglesias los fundamentos comunes de la fe, mantenerlos despiertos y vivos, la fe en el Dios uno, en el único Señor Jesucristo, en la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, a través de la palabra y los sacramentos, así como la esperanza común en la vida eterna. Sin este fundamento común, todos los esfuerzos ecuménicos quedan, decía el cardenal, colgados en el aire. Sin el fundamento común de la fe, nuestro testimonio común al mundo carece de objeto. La iniciación a las verdades fundamentales comunes a todos los cristianos, concluye Casper, debería ocupar el primer plano. Es una tarea de permanente evangelización de los cristianos, de las iglesias mismas. En palabras de Rowan Williams, arzobispo de Canterbury, primado de la comunión anglicana, una verdadera misión de evangelización será siempre una reevangelización de nosotros mismos en cuanto cristianos. Obviamente, este es el presupuesto necesario para que las iglesias puedan disponerse en estado de misión, porque no es exagerado afirmar, con el cardenal Koch, que en los últimos decenios Europa se ha transformado ampliamente en tierra de misión. Esta situación misionera atañe hoy a todas las iglesias cristianas y comunidades eclesiales y dota una nueva urgencia al entendimiento y colaboración ecuménica de los cristianos. Y aquí es donde ya
Vamos a hablar un poco de la colaboración y dónde puede entrar una sinodalidad ecuménica también en este punto. La misión cristiana en Europa, en efecto, es impensable hoy sin la colaboración fraterna entre las iglesias. Como señala el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la credibilidad del anuncio cristiano sería mucho mayor si los cristianos superaran sus divisiones. Será necesario educar a las comunidades de tal modo que la colaboración entre cristianos sea una dimensión ordinaria de la vida y de la acción eclesial. Ciertamente en cada país las circunstancias son distintas desde el punto de vista socio-religioso, mayorías católicas o distintas proporciones. El destino del Evangelio está vinculado a este testimonio de unidad de los discípulos de Jesús. La tarea de la evangelización, decía San Juan Pablo II, exige que todos los cristianos nos acerquemos unos a otros y avancemos juntos con el mismo espíritu. Evangelización y unidad, evangelización y ecumenismo están indisolublemente vinculados entre sí. Este vínculo entre ecumenismo y misión, que está en el origen mismo del movimiento ecuménico, como sabemos, desde Edimburgo, ¿verdad?, ha cobrado un vivo protagonismo en las últimas décadas. En abril del año 2001, la Conferencia de Iglesias Europeas y el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas Católicas concluyeron el proceso de la Carta Ecuménica, un texto de líneas directrices de colaboración de los cristianos en Europa, con unos compromisos precisos para las iglesias. La Carta, después de afirmar que la herencia espiritual del cristianismo representa una fuerza inspiradora para el enriquecimiento de Europa, en aquellos momentos estaba muy álgido todo el tema de la Constitución Europea y bueno, qué representa el cristianismo en Europa, bueno, fuente de inspiración, ¿no? Luego se refiere a la evangelización en estos términos. La tarea más importante de las iglesias en Europa es anunciar juntos el Evangelio con palabra y obras para la salvación de todos los hombres. Esto reclama un compromiso acrecido y un intercambio de experiencias en la catequesis y en la pastoral de las comunidades locales. Para ello, las iglesias, en la Carta Ecuménica, se comprometen a hablar de nuestras iniciativas de evangelización con otras iglesias, a ponernos de acuerdo en ello, evitar tanto una competencia dañina como el peligro de nuevas divisiones. Es precisamente en el nivel local donde con mayor facilidad, pienso yo, puede darse este camino sinodal de testimonio y misión cristiana. Es un modo sencillo de caminar juntos, que quizá no se ha llevado a cabo en toda la medida necesaria, probablemente también por las distintas circunstancias de cada país. En realidad, estas llamadas a la colaboración entre cristianos son frecuentes en el magisterio católico ya desde el Concilio Vaticano II. Aquí menciono algunos lugares donde se habla de esa colaboración en Ad Gentes, luego San Pablo VI en Evangelii Nunciandi, la Redemptoris Missio, Juan Pablo II, llamadas a la colaboración. De ese modo, decía el concilio, el testimonio de vida producirá más fácilmente su efecto si se da juntamente con otros grupos cristianos. Bueno, se podría multiplicar las referencias de estas llamadas a la colaboración. Por otra parte, la Asamblea Plenaria del año 2012, reciente, por tanto, se dedicó íntegramente, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad, a la relación entre ecumenismo y evangelización. El entonces Papa Benedicto XVI recordaba a la Asamblea que un auténtico camino ecuménico no puede proseguirse ignorando la crisis de fe que atraviesan amplias regiones del planeta, incluyendo aquellas que primeramente acogieron el anuncio del Evangelio y donde la vida cristiana ha florecido durante siglos. Una implícita alusión, obviamente, al mundo occidental. La pobreza espiritual de un gran número de nuestros contemporáneos, que ya no perciben la ausencia de Dios en su vida como una privación, representa un desafío para todos los cristianos. El compromiso de las iglesias y comunidades para un renovado anuncio del Evangelio al hombre es, por tanto, un motivo de esperanza. Es el imperativo más urgente para todos los cristianos y un imperativo que nos une, concluía Benedicto XVI. Esta necesidad también es sentida por las demás iglesias. Menciono aquí al metropolita Hilarión Alfeyev,
del patriarcado ruso, estamos llamados a resolver las tareas comunes que la época actual nos presenta. Los desafíos que han sucedido en estos 50 últimos años no solo no han perdido significación, sino que se han convertido en más graves y amenazantes. Nuestras iglesias se han hecho más conscientes de la necesidad de unir esfuerzos, que luego en la práctica a veces no se hayan llevado a cabo, pues quizás es otra cuestión, ¿verdad? Pero al menos a nivel, diríamos, de declaración de voluntad. Desde la Alianza Baptista Mundial se exhorta a todos los cristianos que toman en serio la llamada a la evangelización, deben comprometerse y actuar conjuntamente para sostenerla y hacerla progresar. Y desde el Consejo Ecuménico de las Iglesias no hay duda alguna de que la proclamación del Evangelio en los diversos contextos actuales nos ofrecerá numerosas ocasiones de colaboración como signo de la unidad que ya nos ha sido dada en Cristo. No cabe duda que ante el amplio abanico de cuestiones que nos atañen a todos como cristianos, la voz común de los cristianos tiene más impacto que una voz aislada. Pensemos en problemas que afectan a la vida humana, a la libertad, a la justicia, a la paz y el futuro del mundo, al diálogo interreligioso, protección de la creación, etc. Ahora bien, la complejidad de los problemas del mundo actual requiere que la responsabilidad de los pastores de las diversas iglesias se entrelace con la experiencia de sus comunidades. Pienso que aquí hay que poner en acto también esa sinodalidad, primero en la Iglesia Católica, luego también, obviamente, con los canales y medios que tengan en las demás iglesias y comunidades. Aquí es donde, a mi juicio, debería tener mayor cabida el dinamismo sinodal a cintra de la Iglesia Católica. La puesta en acto de la sinodalidad requiere, ante todo, se ha dicho ahora muchas veces en estas horas, la escucha, ¿no? Espacios de diálogo, donde se comience con el sencillo acto de escuchar. Iglesia sinodal, una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír. Bueno, un diálogo y una escucha que no es simplemente una expresión de la virtud de la prudencia, sino que es la dinámica connatural de la comunión cristiana. Eso es la sinodalidad. La dinámica connatural operativa, vida y misión de la comunión cristiana. Una mirada a los textos del Vaticano II evidencia que las categorías de diálogo, escucha, consejo, caracterizan no solamente la relación de los pastores entre sí, obispos entre los obispos entre sí, el obispo con el papa, los presbíteros entre sí, los presbíteros con los obispos, no solamente de los pastores entre sí, sino entre estos, los pastores, con los demás fieles, especialmente con los laicos. Quiero referirme principalmente a lo que dice el Concilio sobre la aportación de los laicos a la misión, a la evangelización. Luego apuntaré las posibilidades que ese planteamiento ofrece en perspectiva ecuménica. Recordemos brevemente algunos textos del Vaticano II. Los laicos tienen por vocación la responsabilidad de hacer presente y operante a la Iglesia en lugares y circunstancias donde ella no puede llegar a ser la sal de la tierra si no es a través de ellos. La Iglesia llega a ser sal de la tierra a través de ellos. Los que no llegan son los pastores, la Iglesia sí, porque ellos son la Iglesia. A ellos de manera especial les corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales, a las que están estrechamente unidos. Bueno, son textos conocidos que no voy a repetir por brevedad. De modo que los laicos, cuando se esfuerzan por conformar desde la fe la realidad en la que están inmersos, dice el Concilio, tienen una peculiar luz de Dios, el sentido de la fe y la gracia de la palabra, a la que deben estar atentos los pastores. Ayudados por la experiencia de los laicos, los pastores están en condiciones de juzgar con más precisión y objetividad tanto los asuntos espirituales como los temporales. Conforme a la ciencia, la competencia y el prestigio que poseen los laicos, tienen la facultad, más aún a veces el deber, de exponer su parecer acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia. Sin duda, a los pastores corresponde el discernimiento final, pero a la vez también es absolutamente necesario la escucha. En estos momentos, en la evangelización, tenemos toda una serie de problemas tan complejos que, sencillamente, solamente con
digamos, la voz de los laicos competentes en cada materia. Pensemos en problemas bioéticos, pensemos en problemas de tipo económico, social, de una complejidad verdaderamente notable. No solamente para escuchar consejos o exhortaciones de los laicos, sino también para movilizar, estimular iniciativas, ideas, proyectos. Ese diálogo puede llevarse a cabo de formas variadas, bien sean institucionales. Aquí hemos hablado de algunas de ellas, ¿no? Sínodos diocesanos, en fin, consejos pastorales, parroquiales, diocesanos, o bien sea también a través de formas más espontáneas e informales. Pienso que merece la pena subrayar este punto. Informales, espontáneas. Estas posibilidades informales podrían ser un camino para explorar. Si la sinodalidad de ser el camino habitual de la Iglesia, no bastan unas convocatorias institucionales de escasa regularidad. Hola. Sí, hola. Hay una conexión aquí. Ah, que están ahí. ¿Me estarán escuchando en el otro lado o no? Muy bien. Bien. Digo que convocatorias puntuales, institucionales, de escasa regularidad, ¿no? En cambio, hay otras posibilidades fácilmente asequibles ya ahora, sobre todo en el ámbito local. Hay un momento, me parece que, no sé en qué texto del Papa Francisco, habla de cómo es precisamente en la iglesia local, a nivel local, donde se tiene que ejercer de manera más plausible y lógica, pues la sinodalidad. Digamos, esta convergencia de pastores y fieles a nivel local. Es verdad que es importante, digamos, las reformas estructurales e institucionales, pero sabemos que eso lleva su tiempo. Eso lleva su tiempo en la Iglesia. En cambio, hay cosas que ya se pueden hacer. Hay cosas que ya se pueden hacer. Posibilidades fácilmente asequibles, ¿no? Procesos participativos cuyo objetivo no será principalmente la organización eclesial, también, sino el sueño misionero de llegar a todos, a nivel parroquial, de comunidades concretas, de comunidades locales, a nivel diocesano. Bueno, ¿qué se nos puede ocurrir con cierta creatividad? Ya, no hace falta que haya reformas especialmente, digamos, complicadas o que ya llegarán, si tienen que llegar y en el sentido que sean, pero ya se puede hacer mucho. No se trata de quedar atrapados en asuntos organizativos. Hay una sugerencia en Apostólica Actuositatem, poco desarrollada hasta hoy, que permite pensar, por ejemplo, en la posibilidad de abrir espacios muy variados y flexibles de intercambio de experiencias. Repito, a nivel parroquial, a nivel de comunidades concretas locales, instituciones, movimientos, diócesis, que sea, archiprestazgos, decanatos, bueno. Posibilidad de abrir espacios variados y flexibles, de intercambio de experiencias, de sugerencias y propuestas, de involucrar a los demás miembros del pueblo de Dios, precisamente en la evangelización. A modo de lo que podríamos llamar tormentas de ideas, think tanks, de los que podrían surgir iniciativas de los laicos para activar ese sueño misionero de llegar a todos de que habla Francisco. En el contexto europeo, la evangelización necesita ciertamente de esas iniciativas y proyectos, de ir sumando pequeñas cosas, pero que tienen su eficacia. Naturalmente, más importante que la organización es el cambio de mentalidad. Bueno, esto ha ido saliendo ya, ¿no? La tradicional autorreferencialidad clerical que denunciaba Francisco en su carta al cardenal Marc Ouellet en el 2016 olvida el dato obvio de que la mayoría de quienes forman la Iglesia son laicos y que la misión habrá de ser llevada principalmente por ellos. Es una obviedad. Además, si la misión ha de ser el tema del diálogo, de esa sinodalidad práctica, pues tiene que ocupar el lugar central de esa agenda sinodal las cuestiones que atañen al empeño de los laicos en la configuración cristiana del mundo. A veces pueden sentir ellos pues, que las temáticas que a veces encuentran en la vida eclesiástica pues les resultan como muy lejanas, ¿no? Muy lejanas, ¿no? ¿Cuál es el tema, cuál es la agenda de diálogo, ¿no? Hemos reflexionado poco, decía el Papa Francisco, en cómo acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana. Cómo él, en su quehacer cotidiano, con las responsabilidades que tiene, se compromete como cristiano en la vida pública.
Hemos olvidado, descuidado al creyente, que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Este acompañamiento de que habla Francisco requiere, lógicamente, que las agendas de diálogo en esos espacios de intercambio pues sintonicen con las reales preocupaciones de los laicos en las tareas de evangelización. Bien, las consideraciones que llevo hechas hasta ahora podrían ampliarse a los cristianos de otras confesiones. Esa colaboración en la evangelización actual en Europa, ¿por qué no incluir en esos espacios de diálogo a otras voces cristianas que aporten competencia, experiencia, ideas, iniciativas? Es una posibilidad que valdría la pena indagar para poner en acto una verdadera, por fin, sinodalidad ecuménica. Naturalmente, digo, las demás iglesias tienen sus propios procesos sinodales y hay que respetar, como es obvio, sus opciones al respecto, ¿no? Por otra parte, también hay que reconocer con franqueza que esto supondría previamente un mayor desarrollo en la Iglesia Católica de esta colaboración sinodal entre pastores y laicos, que se encuentra, a mi juicio, todavía algo lejos de lo que contemplaba el concilio mismo. No sé si he cumplido con mi palabra. Bien, pues nada, me alegro. Muchas gracias.